nombre es Jorge López, soy alumno de la Universidad Virtual CNCI y el presente video es para el proyecto integrador de la materia de Filosofía Jurídica impartido por la licenciada Maura Hernández Pérez. Para este importante proyecto nos pide que contestemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? Bueno, su importancia se define en este documento como el respaldo por esta misma organización donde se implicó el replanteamiento de los fundamentos de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Así con ello se instauran comisiones e instituciones enteras que permitan enviar mensajes a los integrantes de las comisiones de cada país con fines organizacionales y para difundir adecuadamente los derechos humanos. Número 2. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo como sistema jurídico equivale a un conjunto de límites y vínculos no solo formales sino también sustanciales, rígidamente impuestos a todas las fuentes normativas por las normas supra. Su objetivo es arbitrar la autoridad y consagrar los derechos de los hombres y las mujeres mediante la creación de mecanismos de efectividad y reparación de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esos medios no poseen una efectividad y una aceptación completa, ya que solo obligan a la persona que los afirma a estar de acuerdo con dichos controles. Pregunta 3. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Bueno, se entiende por minoría cualquier grupo nacional étnico, religioso o lingüístico cuyo número de integrantes es menor en comparación con el resto de la población. Quienes lo integran comparten un sentido de identidad. Asimismo, son grupos de personas que no forman parte de las directrices de que dicta la mayoría. Por este motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata del colectivo hacia dicho conjunto de individuos y se encuentra regulado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pregunta 4. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Este concepto, vamos a platicar primero, fue creado en Alemania por Dov Stenberger en 1979 y obedece a la necesidad de que un pueblo se identifique con el contrato social que estableció con el gobierno. Y en la actualidad este concepto implica la construcción de un modelo de sociedad civil, neutral y a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático establecidos en la Constitución. Pregunta 5. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? El origen de los derechos humanos de la tercera generación tuvo su origen o su principio, sobre todo su aparición en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, e incluye los derechos relacionados con el medio ambiente, los consumidores y la solidaridad. También es importante considerar que el origen de dicha estructura se derivó de la urgencia por reconocer y por preservar ciertos valores o bienes de los que todas las personas pudieran beneficiarse durante la segunda mitad del siglo XX. De esta forma, debió aceptarse la existencia de algunos derechos cuya importancia es universal. Pregunta 6. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son bienes con los que todos pueden verse favorecidos. Su configuración está completa cuando se comprende quiénes están obligados a respetar o hacer cumplir las normas jurídicas. El Estado, aunque de esta manera indirecta, es uno de los encargados de garantizar su cumplimiento. Asimismo, en el sistema jurídico mexicano se estipulan los derechos colectivos con fundamento en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles del 2022. Pregunta 7. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética es considerada como una ciencia del comportamiento y de la moral de los seres humanos que viven en comunidad. Esto significa que se trata de una ciencia de la conducta humana. Además, es posible señalar que la ética es la ciencia en el actuar del hombre. Sin embargo, cuando estos se relacionan con el derecho, al no encajar y no ser empáticos o congruentes a lo ya establecido en la convivencia social, lo cual genera una conducta reprochable socialmente a tal grado de que lleva a convertirse en un acto punible.
Esto representa una problemática que incluso requiere de la creación de sistemas constitucionales para combatirla. Aquí es cuando se da su relación con el derecho, la cual presenta una clara aplicación práctica, ya que los valores que la forman son estos mismos los que obligan a la conciencia del hombre a cumplir o acatar las leyes estipuladas y fundamentadas en el derecho. Yo soy Jorge López y nos vemos en el siguiente proyecto. Hasta pronto.